Leptahor, Guatemala, la tierra prometida. Capítulo 1. El 20 de diciembre de 2024, tras casi 6 meses de diligencias, agentes del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil allanaron la sede del grupo judío ultraortodoxo Leptahor en Santa Rosa, Guatemala. Durante el operativo fueron rescatados 160 menores de edad. 160 menores de edad que presuntamente eran abusados por un miembro de la secta judía Leptahor. Este viernes por la mañana autoridades ejecutaron operativos en el kilómetro 94.5 de la aldea El Amatillo en el municipio de Oratorio Santa Rosa en relación con delitos de trata de personas. Pronto, los medios locales e internacionales se hicieron eco del operativo contra lo que el gobierno llamaba un grupo sectario. En Guatemala, una nación especialmente vulnerable a la explotación sexual infantil, reside la mayoría de los miembros de Leptahor, una secta judía acusada internacionalmente de secuestro, crímenes sexuales y tráfico de menores. Más de 10 meses después de estos operativos, aún hay muchas dudas sobre este proceso. La duda persiste. ¿Quiénes son los integrantes de Leptahor? ¿La forma de vida de esta comunidad representa un riesgo para sus hijos e hijas? Hola, mi nombre es Vic Barreto. Soy periodista en no ficción. Quiero invitarlos a acompañarme en esta serie de 3 episodios en la que exploraremos los orígenes del grupo ultraortodoxo Leptahor y su presencia en Guatemala. Hace casi una década, poco después de la llegada de Leptahor a Guatemala, pude conversar con una persona que se había convertido a este grupo. Me llamó la atención su devoción por adoptar una forma de vida muy diferente a la norma. Concebir una vida únicamente dentro de una comunidad cerrada, con estrictas normas y un cierto repudio a todo lo exterior. En ese tiempo también he seguido esporádicamente las denuncias contra el grupo, las más graves de ellas, como fomentar los embarazos adolescentes, los abusos sexuales o el restringir la libertad de sus integrantes, sobre todo a las niñas y mujeres. Todo esto me hace preguntarme, ¿hasta qué punto puede llegar la tolerancia a una práctica religiosa? ¿Estas acusaciones están fundamentadas o parten de un prejuicio religioso? El grupo Leptahor surge en Israel en 1988, alrededor de la figura del rabino Shlomo Herberts. Este rabí, como denominan dentro de las comunidades hasídicas a sus líderes religiosos, reunió seguidores con la promesa de formar una comunidad pegada a las escrituras, a la fe judía original, la promesa de reunir a los puros de corazón, y de hecho, Leptahor literalmente significa corazón puro. Para entender un poco mejor esto, hablé con la antropóloga Claudia Dari, encargada del peritaje cultural solicitado por la Procuraduría General de la Nación al atender este caso. Su estudio buscaba perfilar el grupo, sus prácticas, costumbres, forma de organización social y dinámicas internas. Una radiografía de la organización para comprender cómo relacionarse con los integrantes y atender las necesidades de los menores. La antropóloga destaca cómo el centro de la vida de un integrante de esta comunidad es servir a Hashem, que literalmente significa el nombre, una forma respetuosa y común en el judaísmo de referirse a Dios. También me comentó cómo estas creencias incluso los volvieron antagonistas del Estado de Israel, al considerar que su creación contraviene al mandato divino. Son considerados antisionistas, que Israel Estado no debería pertenecer al pueblo judío hasta la llegada de su Mesías. Pero sus posturas han ido más allá. Han radicalizado la alimentación, vestimenta e incluso el contacto con el mundo exterior.
los libros que escribe el líder de la secta, en este caso Shlomo Helbrans, no sé si Nachman ha escrito algo más, se vuelven más importantes que el texto fundante de la religión, digamos. Lo que ellos dicen es que leían más el libro de Helbrans, por ejemplo, uno que se podría traducir al español como Camino de Salvación. Leían más ese libro que la Torá, incluso a veces decía, leíamos poco la Torá y más el libro de Helbrans. O sea, que el rabino, el rebé, o el líder de la secta hace una interpretación del texto sagrado, puede ser la Torá, en este caso, o como han hecho algunos líderes de algunas sectas de afiliación cristiana de la Biblia, o sea, hacen su propia interpretación porque para ellos es la verdad. Esta visión estricta de la Torá llevó al grupo Leptahor a una migración de Israel a Estados Unidos en 1991, en concreto a Brooklyn, Nueva York. Después de su mudanza a Estados Unidos, Helbrans comenzó a crear un conjunto extremadamente estricto de reglas para sus 20 o 30 seguidores. Según el documental El rabino de los corazones puros dentro de Leptahor, desde un inicio el grupo buscaba retornar a prácticas primitivas del judaísmo y el propio Helbrans declaraba: He said, "We want to go backwards, exactly like original Judaism is." Helbrans stated that the goal of Lev Tahor was to attain utmost purity by Queremos eliminating retroceder worldly exactamente influences, a cómo era el something he judaísmo said original. distinguished them from other Helbrans sects within sostenía que el Judaism. objetivo de Leptahor era alcanzar la pureza máxima, eliminando todas las influencias mundanas. Algo que, decía, los distinguía de otras sectas del judaísmo. Predicaba que la modernidad corrompe el espíritu. En 1991, Shlomo Helbrans, de 28 años, trasladó su comunidad judía ultraortodoxa de Jerusalén a Nueva York. Ahí insistió que sus seguidores vivieran un estilo de vida draconiano, incluyendo matrimonios concertados. Los miembros afirmaban que esto les exigía la Torá. Estos matrimonios eran concertados por el propio Helbrans. En la mayoría de los casos, el novio era mucho mayor que la novia. Es importante señalar que existe una diferencia entre un matrimonio concertado y lo que se conoce como un matrimonio forzado. En un matrimonio concertado, ambos cónyuges dan su consentimiento para la unión, pero en un matrimonio forzado, una o ambas partes involucradas no tienen voz ni voto en la decisión de contraer matrimonio. Según los críticos de Leptahor, Helbrans defendía en realidad el matrimonio forzado. Las mujeres sufrían como víctimas siendo adolescentes, no participaban en la elección de marido, ni en el momento del matrimonio, según la acusación de la Fiscalía estadounidense, al señalar a Helbrans. Shlomo Helbrans fue arrestado en Nueva York, acusado de haber secuestrado a un adolescente que estaba estudiando con él para prepararse para su bar mitzvah. Fue denunciado por los padres del menor, quienes lo acusaron de buscar, según la acusación, intentar lavarle el cerebro. El líder salió de prisión en 1996. Fue deportado de Estados Unidos a Israel en el año 2000 y ganó nuevos adeptos a principios de este año en la provincia de Quebec, Canadá. Pero el grupo fue denunciado nuevamente en 2013 por los servicios sociales de Canadá por negligencia infantil. Fue en ese año, relata Joel Goldman, uno de los integrantes del Leptahor entrevistados en este podcast, que planearon trasladarse a Guatemala. Tras la muerte del rabino Shlomo en México en 2017, su hijo Nakan Helbrans tomó el liderazgo, imponiendo medidas aún más estrictas a los miembros. Leptahor, fundado en Israel en 1988, fue conducido por casi 3 décadas por Shlomo,
El rabí que había creado los cimientos del grupo y se había rodeado de un pequeño conjunto de dirigentes, la mayoría con vínculos entre 3 o 4 familias. El grupo se asentó originalmente en el municipio de San Juan La Laguna, Sololá, en los márgenes del lago de Atitlán. Esto fue en el año 2014, pero el choque cultural con los vecinos del municipio fue inmediato. Los vecinos los señalaban de no saludarlos al cruzarse en las calles, de caminar por las mismas rezando en voz alta, de evitar todo contacto físico con personas del pueblo. La comunidad Sotujil, tanto de cristianos evangélicos como católicos, mostraba rechazo a estas prácticas, así como al rápido arribo de alrededor de 200 personas del Leptajor. En apenas 3 meses, después de trasladarse a este municipio, el Consejo de Ancianos, la organización comunitaria Sotujil que vela por la resolución de conflictos entre vecinos, les pidieron retirarse por la falta de respeto a las costumbres y el rápido incremento de su presencia. Tras una breve estancia en la ciudad de Guatemala, el grupo Leptajor se reubicó en el departamento de Santa Rosa, en el municipio de Oratorio, a unas 2 horas y media de la capital de Guatemala. Fue en este lugar donde el grupo permaneció más años, una década en total, antes de que las fuerzas de seguridad guatemaltecas allanaran el complejo donde habitaban. Para conocer mejor cómo vivió este grupo durante este periodo, me trasladé al municipio de Oratorio en Santa Rosa. Primero visitamos la finca en la aldea del Amatillo. Justo sobre la ruta CA8, a pocos kilómetros de la frontera con el departamento de Jutiapa, aparece a orillas de la carretera el complejo de la comunidad, detrás de una valla verde y un portón blanco, con rastros de cadenas colgando las naves de 3 bodegas alargadas. Nos indican algunos miembros del grupo que no hay un dirigente que pueda atendernos en ese momento, pero por medio de un abogado que ha representado varios de los integrantes del Leptajor, logramos entrevistar en la cabecera de Santa Rosa, Cuilapa, a Joel Goldman. En las oficinas de su abogado, Joel viste la túnica dorada y café tradicional de los líderes. Lleva la cabeza cubierta con el manto café y el peinado con rizos. Luce delgado y habla despacio, mientras entra en confianza. Habla de forma entrecortada, entre el ladrido de los perros del barrio y el rumor de la lluvia que cae sobre Cuilapa. Nosotros fuimos a la embajada de Guatemala en Canadá y nosotros preguntaron ellos cómo dicen para nosotros vivir aquí, qué dicen por los problemas que nosotros tenemos en Canadá, si aquí no hay problemas con educación, problemas con todo. Ellos decían aquí es un país rico, se puede hacer mucho negocio, ¿sí? Y ellos ofrecieron para venir en 2014. Otra palabra, nosotros somos una gran familia. Todos mezclados. ¿Y qué es la razón de la comunidad? ¿Qué es la razón de ese grupo? Para cumplir que dice la Biblia, punto. Solo eso más. No hay nada, otra razón. Pero sí, nosotros somos judíos ortodoxos. Y eso, hay otros judíos que no me gusta cuando otros están más de ellos, sí. Pongamos razones políticos siempre. Y por eso están siempre atacando y atacando. Goldman es uno de los dirigentes del grupo y actualmente está en proceso penal acusado del delito de maltrato a menores. Usa notivillera con control telemático y tiene la restricción de no salir del departamento de Santa Rosa. Además de la entrevista, Goldman se ofreció permitirnos una visita a la finca donde estuvieron ubicados durante 10 años las familias que integraban el Leptajor en Guatemala. Allí
un integrante más joven nos condujo por el complejo. Nos mostró las 3 largas bodegas prefabricadas, de unos 40 metros cada una, que comprenden el núcleo de las instalaciones. 2 de ellas en paralelo a la carretera y una tercera en vertical a la ruta. El joven, con el traductor del teléfono, nos relata parte de su vida en la comunidad y nos pide no ser retratado de frente con las cámaras. Nos permite recorrer la primera bodega, una biblioteca con textos jasídicos, un lugar de oración para los hombres, y los restos de materiales con los que querían instalar una imprenta ocupan la mitad del edificio. La otra mitad, a la que nos piden no ingresar, es la que aparece en videos del allanamiento, hileras de cubículos separados con plásticos negros para formar las habitaciones donde vivían la mayoría de las familias. En la segunda bodega prefabricada encontramos el horno industrial para cocinar el pan, las bandejas para distribuir los panes, algunos sacos de harina. La estructura parece una panadería abandonada, cazuelas, guantes, tanques de gas propano. La tercera bodega luce cerrada y en el perímetro del complejo aún quedan algunas ovejas cafés pastando debajo de los árboles de morro. Es una tarde nublada y en nuestro guía se le acaba la batería del celular. La traducción del Yiddish se interrumpe y por señas nos muestra los bordos del campo, así como los restos de un establo donde tenían vacas, antes de que también eliminaran la leche de vaca de su dieta. Dejamos el complejo cuando la lluvia comienza. Sobre este grupo religioso gravita siempre la calificación de ser una secta. Con esta palabra lo han calificado las autoridades guatemaltecas, estadounidenses o israelíes. Pero, ¿qué significa realmente esta palabra? Aunque sociológicamente una secta no es más que un grupo religioso pequeño que se ha separado por tener creencias diferentes, si profundizamos un poco más encontramos otras características. Suelen aislarse de otras estructuras sociales, de familiares, de amigos. Afirman que sus creencias son auténticas y cualquier desvío es una herejía. Sus integrantes se consideran perseguidos. Además, las sectas suelen tener castigos o medidas estrictas para los que no cumplan con las normas internas del grupo. La antropóloga Claudia Dari, quien realizó un peritaje cultural sobre el Emtajor, luego de múltiples entrevistas con sus integrantes, me explicó que la comunidad mantiene una tensión entre sus estrictas órdenes internas y las normas reconocidas en Guatemala. Una tensión que ha concluido en la intervención del Estado. De por qué una secta está en tensión con la sociedad en la que vive, ¿por qué se separa? ¿Por qué genera ese antagonismo? ¿Por qué vive de manera aislada? Porque no acepta las normas ni sociales ni algunos aspectos de las normas legales de la sociedad en donde está inmerso, ¿verdad? Porque algunos de estos señores me decían, pero si nosotros llevamos, y la señora decía, sí, inscribimos a los niños al RENAP, todos tienen su inscripción, ¿verdad? Pero, sin embargo, digamos, también otro aspecto de la ley es que los niños no se deben casar antes de los 18 años de edad, de que no hay que obligar, etcétera, etcétera. Bueno, y ellos entonces lo que hacían era, en la conversación, era salir con ejemplos de la sociedad guatemalteca. Sí, pero ya está viendo que en no sé cuántos lugares se casan re jovencitos y a ellos no los están llegando a apresar. Este es uno de los aspectos más preocupantes alrededor del grupo Leptajor.
En las acusaciones realizadas por la Fiscalía y en el seguimiento que la Procuraduría General de la Nación, se advierte sobre la denuncia de matrimonios forzados de adolescentes, hombres y mujeres, obligados a formar una unión y que incluso menores han quedado embarazadas. Nos relata al respecto la jefa de niñez de la PGN, Lucrecia Prera. Nosotros empezamos a recibir denuncias en donde nuevamente se indica de que las niñas están en peligro, de que hay descuido de negligencia, de que no hay derecho a la alimentación, que no hay derecho a la educación, de que no hay acceso a la salud. Incluso hacen referencia de que posiblemente hay niños que fallecieron porque no tuvieron acceso a la salud de forma oportuna, abortos porque no tienen un control prenatal, y lo más grave, que se hacía referencia a los matrimonios forzados y a los embarazos forzados entre adolescentes. Prera relata cómo desde julio de 2024 comenzaron a recibir denuncias del entorno Aleph Dahor, que se sumaron a los antecedentes de condenas de otros integrantes del grupo en el extranjero y denuncias previas en Guatemala. En octubre de 2024, un adolescente de 17 años, quien identificaremos como SZ, abandonó el complejo de Aleph Dahor y se refugió con un tío que previamente había dejado el grupo y vivía en una aldea vecina. Según registros judiciales, posteriormente otros 3 adolescentes lo acompañaron. Tras meses de diligencia de la PGN, dentro del grupo comenzaron a darse fugas que, según los integrantes, habían sido motivadas por ofrecimientos de dinero, mientras que los testimonios de los ex integrantes hablan de frustración y temor por ser obligados a matrimonios forzados. Pero no fue el único lugar donde, según varios testimonios, se dieron estas uniones entre menores. Mendy Levy, de 21 años, un joven de origen israelí-canadiense, ex integrante de la secta Aleph Dahor, quien vivió parte de su infancia en Guatemala, relata en el podcast Exponiendo el culto judío extremista Aleph Dahor cómo fue su experiencia. Traducimos un fragmento de su testimonio. Guatemala fue el infierno, un infierno real. Se mudaron allí, Aleph Dahor, porque en Canadá no podían hacer lo que querían. En Guatemala las leyes son débiles y vieron que podían actuar con total libertad. Comenzaron en la ciudad, rentaron un edificio grande, pero la policía aún se involucraba un poco. Entonces decidieron irse a un lugar aislado. Estábamos tan adoctrinados que pensábamos que podía leernos la mente con solo vernos. Te hablaban así desde que eras bebé, y si no conoces otra cosa lo crees. También vivíamos en tiendas de campaña. Se volvió obligatorio casarse joven, a los 13 o 12 años. El rabino quería hacer todas las bodas el mismo día, el día del Mashiach. Yo tenía 14 o 15 años, así que me obligaron a casarme con mi prima. No lo permití, pero estuve muy cerca. Mendy Levy logró escapar de Aleph Dahor a los 16 años. Ahora, a los 22, relata su experiencia en el podcast. Hoy este joven se dedica a la fotografía y vive en Canadá. Contacté con él vía mensajes de Instagram, pero me dijo que no estaba interesado en seguir hablando sobre Aleph Dahor en este momento. También en el caso de Guatemala hay denuncias de uniones forzadas entre adolescentes. Según detalla la encargada de niñez de la PGN, Lucrecia Prera, fue en noviembre de 2024 cuando se reciben estas denuncias. Noviembre, se escapan los 4 adolescentes. ¿Ya? Y estos 4 adolescentes sí hace referencia donde los niños, ellos vienen y nos dicen que sí fueron forzados a contraer matrimonio. Por el contrario, para Joel Goldman, estas denuncias son motivadas por dinero. Él lo relata así. Ellos prestaron como
por unos jóvenes que salieron de comunidad. Mira, vamos a dar eso, vamos a dar eso, vamos a dar eso. Ofrecieron dinero, ofrecieron regalos. Si vas a hacer denuncia, vamos a dar eso. Uno de los 4, un tiempo después se llamó a nosotros, disculpe, a mí me ofrecieron eso, me ofrecieron tanto dinero. Por eso, bueno, un patojo si van a ofrecer mucho dinero, ¿cómo no va a ser? Si se dicen, solo haces eso, solo decís eso, y vas a recibir sus 20,000 quetzales o 30, saber cuánto exacto. ¿Cómo un patojo no va a ser? Y nosotros sabemos que no hay valor en eso. Alrededor del caso Lev Tahor hay al menos 8 personas procesadas por delitos que van desde trata de personas, maltrato hasta abuso sexual. Pero de momento solo una persona está en prisión. 7 son investigados en Guatemala y uno más aguarda proceso en México. Estos procesos penales plantean el conflicto entre las prácticas de un grupo religioso y su posible violación de la legislación nacional para la protección de los menores. Las denuncias de abusos son muy graves y solo una investigación rigurosa podrá establecer todos los hechos. Pero, en paralelo a las denuncias penales, hay procesos de custodias por las denuncias de abusos. En nuestro próximo episodio trataremos este asunto con una familia de 6 niños y una madre que recuperó su custodia. Aunque como grupo Lev Tahor pareciera estar desarticulado, las familias de sus integrantes intentan retomar su forma de vida. Acompáñennos en nuestra siguiente entrega. Este es un podcast producido por No Ficción. Las entrevistas, el guión, la grabación y edición las realicé yo, Bill Barreto. Y la locución adicional, Alejandro Pérez. Con la revisión final a cargo de Carolina Gamazo como editora general. Si te gusta el periodismo que hacemos, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestra página web, no-ficción.com.